Querida gente de la Latinoamérica unida y despierta, hoy estamos en Perú, un país que una vez más se encuentra en una encrucijada histórica. Han pasado 3 días desde la segunda vuelta electoral, una jornada que, en lugar de aclarar el panorama político, ha sumido al país en una incertidumbre aún mayor. Lo que parecía una definición se ha convertido en un intenso e inédito empate técnico, donde el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, logró revertir los resultados iniciales y ahora lidera por un mínimo margen. Este clima de indefinición, que podría extenderse hasta mediados de julio, no es un hecho aislado. Es la expresión más reciente de una crisis de representación que ha fracturado el sistema de partidos y ha llevado a Perú a tener 9 presidentes en una década. Las denuncias de fraude, las investigaciones a las autoridades electorales y la desconfianza ciudadana son las piezas de un rompecabezas que nuestros invitados, Carlos de Jesús Caldas, presidente de la Asociación Regional de Periodistas de Perú, y Camilo Juriagui, sociólogo observador de la Misión de Observación Internacional Electoral OEA-MOE en Perú, nos van a ayudar en intentar comprender. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gaviota, por la introducción. Muy interesante estar acá y de verdad que un gusto poder compartir impresiones y mis puntos de vista y escucharlos a ustedes también desde luego. ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo a los hermanos colombianos, latinoamericanos y a todos los seguidores de esta importante y trascendental red de comunicación e integración. Gracias, Carlos y Camilo. Iniciamos con esta pregunta breve. Ya van 8 días de la elección y con el país en vilo por el conteo de voto a voto. En una palabra, ¿ustedes cómo expresarían el sentimiento que describe mejor el ambiente en las calles de Perú? Carlos. Bueno, no sé si nos hemos acostumbrado, nosotros que estamos un poco recogiendo la información, los temperamentos de las personas en las calles, no sé si somos la representación de sectores de la población en diversas partes del país. Estamos acostumbrados ya a esta incertidumbre, a esta duda, a esta vaguedad de información, a estos días, a la altura de estos días, porque situaciones similares se han presentado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Ya lo has señalado tú, esa cantidad de presidentes que ha habido en tan corto tiempo, pero que no ha afectado el mantenimiento del sistema económico, aunque sí, por supuesto, político y democrático, ¿no? Ha terminado este país gobernado por un Congreso mafioso, un Congreso que reúne a representantes de todas las corrientes de opinión, tanto de izquierda como derecha, ultraderecha, centro. Y aunque nosotros tenemos nuestra propia problemática como periodistas, ¿no? Estamos en crisis. El año pasado hemos aportado 4 muertos a este sistema de inseguridad y aumento de la corrupción que nos quita protección. A pesar de eso, nosotros recogemos que o normalizamos que situaciones como estas se mantengan, ¿no? A mí me parece más bien que es un poco más tranquila que la anterior, cuando eligieron al presidente Castillo, ¿no? En la cual todo aquel que se identificaba con corrientes diferentes al fujimorismo era anatemizado como terruco, como comunista extremo, ¿no? Ahora como que se guardan un poco esa terminología para sus organizaciones políticas o para redes, pero no para, digamos, pronunciamientos oficiales públicos como lo hacían en esa oportunidad, ¿no? Es evidente que esta incertidumbre no ayuda a despertar la confianza, a garantizar de que los que salgan electos, tanto de una como otra corriente de opinión, realmente expresen ese sentimiento de cambio y de mejora, ¿no? Ya lo he dicho desde el principio de Sócrates, ¿no? Que la democracia generalmente es un sistema imperfecto, pésimo, aunque no se conoce otro mejor que este, para que puedan las personas electas realmente cumplir con ese encargo que les dan, ¿no? Nosotros como periodistas, como una especie de flotadores y de conformadores de la opinión pública. Bueno, es evidente que represento a un grupo de periodistas del interior del país y no de la capital, que tienen otro tipo de percepción de las cosas, ¿no? Yo no soy representante de los periódicos
o canales tradicionales, en los cuales en realidad la política de prensa está reñida con la política de empresa, pero en la provincia, como autónomos que somos, como que procuramos nosotros formarnos, autoformarnos y tener, recoger esa expectativa de la población de provincias, esperamos realmente que este sistema se defina, esperamos que haya un poco de garantías de que se va a respetar la voluntad de aquellos que están esperando que se define esta votación, ¿no? Ya hay por allí, al no señalar de que ese terruco, el contrario, sino de que fraude haga y ayude a llevar a gente de corriente opinión diferente, en este caso a representantes de la izquierda. Camilo, ¿cuál es tu percepción? Sí, pues yo que mi percepción sí es el de estar en un escenario de tensión, de desconfianza hacia las instituciones. Digamos que eso se respira en un sistema electoral que no es capaz de dar cuenta de unos resultados el mismo día, donde cada minuto, cada día que pasa, pues obviamente acrecenta la incertidumbre y en el que el orden público, también la aparición en medios de los candidatos, empieza a atizar cada vez más un ambiente político que ya está caldeado, que viene resentido, porque pues es un ambiente absolutamente polarizado y si no, no estarían en esa suerte de empate. Entonces hay mucha tensión e incluso desconfianza hacia los observadores internacionales, nacionales. Ocurrieron varios comentarios, ocurrieron eh, varios actos de rechazo, ninguno fue violento, pero sí hacia estos observadores, lo pude constatar. Eh, y pues definitivamente estamos hablando de, un, de una imposibilidad de verdad de cristalizar un resultado. Pronto estamos hablando que esto se puede alargar hasta julio, la posesión presidencial es a finales de julio, es decir, es muy encima lo uno con lo otro y eso lo único que hace es generar un caos, generar una resistencia muy grande, que de hecho por ahora no, en mi sentir, no hemos visto lo más grave, porque pues, lo más grave es cuando lleguen los resultados y estén los que se opongan a esos resultados. Pienso, por ejemplo, en las provincias del sur, uno con un 80-90% de votación por el candidato Rafael López. Eh, Probablemente, no sé si reconozcan el resultado o no. Igual, caso inverso, los que mayoritariamente votaron por Keiko Fujimori, puede ocurrir lo mismo y todo esto como que les da la justificación de que algo raro está pasando en el sistema electoral. ¿Cómo así que no somos capaces de dar cuenta de resultados prontamente? Y estas son las cuatro elecciones últimas que ha podido acompañar la Organización de Estados Americanos han sido igual, ¿sí? Que no pasa en otros países, ¿sí? Por un lado. Eso de la desconfianza institucional, pues recordemos que entre primera y segunda vuelta ocurrió la demisión o la renuncia bien forzada de Piero Corvetto, el presidente, no recuerdo el cargo, de la JNE, no, de la OMPE, perdón, de la OMPE. Entonces, si ven cómo, digamos, la estabilidad institucional empieza a sucumbir, empieza a temblar por esto, por esta situación que estamos dialogando hoy. Muy bien, coincidimos en tus apreciaciones, Camilo, y entonces ahí vendría para ya empezar a profundizar. La segunda vuelta del 7 de junio no está dando un ganador claro. Como tú bien decías, sabemos de las demoras en el conteo, además de la renuncia del jefe del OMPE. Por eso, Carlos, tú también lo venías nombrando como en términos históricos. ¿Puedes explicarnos qué significa un empate técnico en la práctica? ¿Y es un reflejo de la polaridad electoral o un síntoma de fragilidad del sistema peruano, toda vez que llevamos 9 presidentes en 10 años? Vale. Perdón. Bueno, el Perú ha estado en crisis permanente, ¿no? Política, aunque la económica se ha mantenido como una especie de piloto automático. Aun cuando habría que definir realmente las crisis para quién son, a quiénes creen que pueden afectar, o a quiénes pueden salpicar, quiénes pueden comprometerse en una crisis política, una crisis económica. A los mismos, a los más, a los muchos, que a los pocos que son los que gobiernan, que a los pocos que son los que controlan y masifican y vía agenda setting colocan las discusiones en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esto
Cierto, es verdad que mientras más tiempo, más especulación. Y es verdad, como sea cual fue el resultado ahora, después de todo este tiempo, eh, no va a ser aceptado por la mitad del país. Esto es un hecho indiscutible, ¿no? Legítimo no, mientras más tiempo, más se va a enconar la rabia y el odio del grupo que no va a ser respaldado o identificado con quien gane, ¿no? Esto es indiscutible. Pero decía, en realidad, el empate técnico, honestamente, con toda la campaña que se ha dado en el medio de comunicación tradicionales, muchos de estos contineros que otorga el mismo Estado para los partidos ganadores, ha sido para demoler, para atacar, para denostar la otra corriente de opinión. A mí me ha sorprendido más bien que como opción esté un representante de la izquierda. Honestamente, eh, significa, como sucedió con la anterior elección del presidente Castillo, de que los sectores de la población, tal como refería el compañero del sur, yo agregaría la sierra, porque la selva desgraciadamente está fujimorista allí representada, eh, no necesita de medios de comunicación nacionales para señalar que están presentes todo el tiempo, ¿no?, en estos procesos. Pero ahí está, entonces, el empate técnico, yo que he sido observador de transparencia algunos tiempos, muchos procesos electorales, creo que es, como su nombre le indica, un abono a este sistema de incertidumbre, porque en la práctica eh, lo que está esperando el país, yo no soy simpatizante de discutir este tipo de problemas del país en una coyuntura como esta, solamente, o sea, limitarla a los temas técnicos, a los temas coyunturales, sino a una especie efectivamente de colisión o de búsqueda de representación de ese enorme sector de la población que no son tomados en cuenta durante todo este gobierno, ¿no? Eh, yo decía que me sorprende lo de la izquierda porque generalmente los presidentes que han venido después de Castillo, que han sido formado parte de su gobierno, no, no han representado esa corriente de opinión. Es más, se han presentado durante su gestión hechos catastróficos desgraciados, ¿no?, matanzas de personas en diversas partes de la serranía que no se han esclarecido, que el Congreso ha tapado, ha ninguneado. Eh, Ojalá que el Poder Judicial, a través de la Fiscalía y algunos jueces que reivindican la necesidad de que se dé realmente un balance de poderes en el país, sancione a la responsable, a Dina Boluarte y a los otros que perpetraron esos crímenes. Eh, Ese es realmente, creo que debe ser la discusión de fondo, ¿no? De para quiénes son las crisis, de qué sirve limitar una conversa, una entrevista, una discusión solamente a hechos de coyuntura, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco más allá, y aun cuando se supone que los periodistas no debemos tener una posición marcada por alguna organización política, pero lo que hablo es la expresión de un grupo, creo que mayoritario, de los pobladores. Yo no formo parte de ninguna organización política, ni la he formado nunca, ni espero formarla, ¿no? Tengo un criterio muy claro de los políticos que han desgraciado no solamente mi región, en este caso porque vivo efectivamente al sur de Lima, y de las cuales de las 5 provincias, 3 son fujimoristas y las 2 más pequeñas han votado por Roberto Sánchez. Entonces, lo que quiero decir es de que realmente los periodistas sociales, muchos periodistas de provincia, estamos esperando que, al margen del resultado, definitivamente se haga un esfuerzo por restablecer la democracia, ¿no? No en el Perú la democracia es de una republiqueta, un simulacro, una tontería frente a lo que todos esperamos que se dé en representación de los enormes sectores de la población y sobre todo de los actos de justicia que necesita una democracia participativa, activa, como la que todos quieren. Y es justamente en tu palabra, Carlos, que quiero preguntarle a Camilo, y si esto es una crisis de legitimidad de origen o hace parte de un proceso complejo o cabe dentro de la normalidad de la democracia. Sí, Gaviota, pues es complicado. Yo que creo que finalmente es un escenario
hoy por hoy normalizado. Si te fijas en los otros países, es algo continental, es algo de la región que se viene presentando un poco. Vemos la alternancia en el poder, la estamos viendo hace un tiempo, que es sano, por ejemplo, en el caso colombiano, primera vez la izquierda democrática en el poder, y ahora viendo también una suerte de lo que parece ser un empate, que es novedoso, con una mitad del país que se opone, pero dando un giro histórico enorme, que es pues de verdad la expresión democrática de una izquierda que nunca pudo ocupar el poder ejecutivo. Entonces, con esto, que es el caso colombiano, pues también lo utilizo para referirme al caso peruano. ¿En qué sentido? En que ahí depende mucho, yo creo que del talante democrático que tenga la persona elegida. ¿Por qué? O el partido elegido, los que estén en el poder. Porque es saber leer que hay una mitad del país que tienen que seguir convenciendo dentro de sus años de gobierno, y que tienen una oposición férrea, muy seguramente, que tienen regiones enteras que no simpatizan. Entonces yo creo que eso es una contradicción que es inherente a la democracia. La democracia sin dialéctica, sin contradicción, sin un juego de contrastes, pues termina siendo muy, además de aburrida, pues no tan democrática en buena medida, ¿sí? Entonces, yo no lo vería como algo sumamente crítico. Crítico me parece que pueden ser otros eventos políticos y de orden público, de pronto asociados a eso, a un ambiente muy crispado, como un eventual golpe, ¿sí? Que no estamos, creo que, cerca de eso. Entonces eso sería preocupante, eso creo que sería algo grave, porque pues atentaría contra la democracia de manera directa, o un robo de elecciones, o algo así muy flagrante, muy flagrante. Pareciera que no estamos tampoco en tanto en ese escenario así tan flagrante. Eh, entonces yo diría que pues al que llegue le va a tocar una tarea muy difícil, pero por eso mismo valiosa, y es de convencer a la otra mitad. Ahora, ¿qué puede pasar? Y esa es mi preocupación ya más en clave histórica, y es que este bipartidismo, esta visión de la vida política partida en dos, muy heredada de la Guerra Fría, sí, porque pues, lo que se presenta en Perú es contra el comunismo. O sea, parecía que estuviéramos en los 70s, en los 80s, y contra el fujimorismo, que es el capitalismo, sí, todo esto. Y en Colombia, pues pasa igual, que es una herencia de nuestra historia bipartidista. Entonces creería que no nos hemos logrado deshacer de esa visión en la que el otro, en la que la mitad del país tiene que odiar a la otra mitad. Y por eso digo, es una oportunidad para que desde un talante democrático verdaderamente comprensivo, verdaderamente propositivo, verdaderamente constructivo, quien llegue al poder no entienda que está haciendo política en contra de la mitad del país, o que esa mitad del país está en contra, sino que tiene que establecer un diálogo. ¿Ustedes qué proponen? Porque, hombre, la mitad del país me votó en contra, y yo cómo puedo también funcionar para ustedes, porque es que resulta que el presidente va a ser el presidente de 31 millones de peruanos, no va a ser el presidente de solo 16 o 15 millones de peruanos, va a ser de 31 millones de peruanos. Entonces, esas son mis impresiones, esas son mis impresiones, Gaby. Bueno, muy bien. Y en base a tus impresiones y en este estado de polaridad, Carlos, ustedes desde los medios alternativos no hegemónicos, ¿cómo han vivido los periodistas peruanos esta cobertura, y sobre todo cómo han manejado este asunto de que un paso en falso en la información puede llevar a una manipulación política? ¿Cómo ha estado esto en este tiempo para ustedes? Bueno, efectivamente va ligado esa de las provincias y de los medios alternativos, ¿no? Que buscamos no solamente actualizarnos, capacitarnos permanentemente, sino también buscar crear en el lector, el oyente, informarlos como ciudadanos, ¿no? Porque es diferente ser elector, votante, mero cada 4 o 5 años, que cree que así participe y contribuya al desarrollo de su democracia, no considerando que desde el primer día que votan hasta el último que se va a esa autoridad pueden tener una participación mucho más activa, mucho más dirigente. Y nosotros tenemos que promover eso, ¿no? Esta no es una democracia. Esto, a ver, como dijo un gran filósofo Maquiavelo, estratega y filósofo Maquiavelo, si los cerdos pudieran votar, votarían porque le da la comida aunque después los mate. Ahí hay que enseñar a las personas a que ejerzan esa ciudadanía, ¿no?
actividad, por ejemplo, promoviendo de que las autoridades transparenten sus acciones, sus gastos, sus actividades, ¿no? Porque el dinero que manejan no es de ellos, es de todos los comunitarios, de todas las personas, pero eso no lo saben. Y claro, también hay tremendos sectores que no les interesa aún sabiéndolo, ¿no? Por eso que el trabajo desde el interior del país es mucho más complicado. No es casual que los muertos sean precisamente de provincias, los periodistas asesinados sean de provincias, ¿no? Porque no siguiendo el establishment, cuestionan, critican y tienen una lucha ardua, salvaje contra la corrupción enquistada en las regiones del país, ¿no? Y no es casual que región que tiene mucho más ingresos, que tiene mucho, sea por diversos cánones, todo, es donde más se roba y donde menos obras hay y menos nivel de desarrollo hay, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, Ancash, por ejemplo, ¿no? Esa es la pelea que nosotros tenemos diariamente, ¿no? Al mantener, a dirigir, al continuar en la dirección de un medio de comunicación. O sea, enseñar a las personas a que distingan qué es democracia, ¿no? La democracia no es cada 4 años. Y por esto de que tenemos claro nosotros de que esta coyuntura que se presenta ahora, empates técnicos o no, o de políticas pendulares en que tocó a alguien de izquierda y ahora le toca de derecha, como sucede. Y es verdad, como son parte del ejercicio democrático, entre comillas, puede darse en otros países. Aquí no. Pueden surgir gente que oriente, gente que diga que es de izquierda, gente que diga que represente a la población, ¿no? Que utilice ese bajo sueldo mínimo que tienen los miles de personas para señalarlos como sus representantes, pero que al llegar al poder terminan sensibilizándose y cogobernar con los 12 apóstoles o con los dueños del país, con los 12 apóstoles que están aliados en constructoras y que tienen empresas ellos mismos de comunicación, ¿no? Entonces, sea de izquierda, evidentemente declarándose ya, en este caso de derechas, como Keiko Fujimori, que está viviendo de los réditos de su padre. Su padre cuando llegó al poder y dijo que no iba a haber shock y que no iba a privatizar ninguna empresa, eso es lo que hizo en su mandato. 9.500 millones de dólares utilizó para despedir a las personas y para privatizar todo el país. Y eso hizo que en algún momento, es cierto también, lo orientó a construir colegios, a construir puentes, a electrificar ciudades, y esa ubicuidad en diversas partes del país lo ha hecho que sea hasta ahora, a pesar de todo lo que sucedió en su mandato, teniendo un criminal como asesor, como fue Vladimiro Montesinos, su hija cínicamente, incluso ingresando a la cárcel varias veces, continúe postulando a, a la presidencia, ¿no? Esta sería la 4ª vez que va a ser derrotada, pero no, ya lo han dicho miembros de su propia organización, es para ella un buen negocio el postular, que se den los procesos electorales, ¿no? Porque cobra para la nominación de las candidaturas y después, como no es electa, vive de los bonos que dan los congresistas elegidos por ella, ¿no? Entonces, es un buen negocio que ha encontrado. Una de las acusaciones que se le hace precisamente es de que en su vida ha trabajado una sola vez y que toda la formación que tiene se la debe al dinero de los peruanos, ¿no? Entonces, yo honestamente esperar que gane cualquiera y que realmente represente y haga lo que quiere la mayoría y que sea realmente una democracia, yo cruzo los dedos y creemos que cruzamos los dedos. Carlos, quisiera hacerte una repregunta con respecto a lo que estás diciendo, porque pensar que no es una democracia cuando llevamos tantos años introduciéndonos en esta disputa desde la democracia. En caso de que llegue a quedar el presidente de izquierda, ¿cómo has pensado tú que se debe blindar para no tener de nuevo un golpe de Estado en Perú? Bueno, es que realmente es difícil que al llegar un gobierno de izquierda la tenga bien fácil. Bueno, para cualquiera de las opciones, que no tiene mayoría, ¿no? Hay uno o dos partidos bisagra que van a negociar para no vacar o vacar o intentar vacar al electo, ¿no? Pero, como repito, nos hemos acostumbrado a vivir en esta incertidumbre, en esta vaguedad de decisiones. Sale electo Roberto Sánchez, no te imaginas lo que va a empezar
un concurso, una convergencia de medio de comunicación, para todos los días crear secciones en los noticieros, por ejemplo, de cómo sube el dólar y cómo se encarecen los alimentos de primera necesidad en los mercados. Mira, esto está grabado para que lo repita. Así fue con Castillo, ¿no? Era culpable hasta que los perros orinaran en las calles, ¿no? Eso es lo que va a pasar con Roberto Sánchez apenas llegue, ¿no? Yo espero de que haga un gobierno de ancha base. Yo realmente creo que efectivamente todas las corrientes de opinión son saludables y bienvenidos en la medida que tengan clara una concepción de construcción de una nueva patria, de una verdadera democracia. Todas las corrientes de opinión, anteponiendo personalismo, protagonismos, incluso entre las propias izquierdas que están 50.000 veces divididos, tengan claro una visión de lo que debe ser un país, de lo que debe ser un país orientado a desarrollar todas las otras provincias, porque en el Perú, como en muchos países, el nivel de desarrollo son a diversas velocidades en la patria, ¿no? No es congruente de que siendo los primeros exportadores en cobre y en oro, después de 3.000 millones de dólares que ha ganado por las exportaciones de nuestra patria, todavía tenemos el 30% de la población en la pobreza, ¿no? Sí, sí, muy interesante tu respuesta y muy importante para tenerla en cuenta, digamos, en el pensamiento latinoamericano de qué es lo que se repite en la cotidianidad de los medios cada vez que un gobierno de izquierdas llega al gobierno, por lo menos, si no al poder, al gobierno. Por eso, Camilo, con esto que nos comenta Carlos, hay una sensación de fraude sistematizado, es decir, hay una desconfianza absoluta sobre los resultados y el 50% va a decir que el otro 57%, del otro 50% hay fraude. Entonces, ¿cómo se construye gobernabilidad en un país donde hay semejante polaridad? Y segundo, ¿qué aprendizajes nos deja esto para la América Latina? Sí, pues el terreno es difícil porque creo que ahí está muy sedimentado en la historia latinoamericana esta polarización. Entonces ese talante democrático del cual hablo pues tendría que hacerse real en una propuesta alrededor de un mismo proyecto. Creo que casos interesantes ha habido en Latinoamérica de proyectos políticos que no se suscriben dentro de un partido, dentro de una ideología única. Pienso en algunos procesos de construcción de paz en algunos países latinoamericanos, en los cuales pudieron converger distintas facciones políticas, por ejemplo. Entonces yo creo que es poder elegir proyectos que puedan agrupar, que puedan, sí, como hacer que converjan alrededor de un mismo significante varias visiones políticas, por un lado. Y por otro lado, es de verdad escuchar a la oposición, escuchar a regiones enteras que tienes en contra una vez se elijan, ir a ver qué es lo que sucede, qué es lo que quieren y de repente plantear eh, un diálogo franco en el cual se puedan co-construir cosas, ¿sí? Entonces la gobernabilidad, yo pienso que está de verdad como dependiente del espíritu con el que llegue esta persona y el proyecto que pueda aglutinar a todo un país, ¿sí? Ha habido varios intentos, obviamente todos los proyectos van a tener opositores, eso se sabe, pero pienso en el proceso de paz colombiano, por ejemplo, que eh, sale de la derecha, pero aglutinó mucho a la izquierda, pero también la derecha estuvo ahí, hubo una derecha que no quiso, así como una izquierda que no quiso, normal, pero alrededor de un proyecto político magno y como grande se pudo dar una unión. No quiero decir que pues, entonces Perú tenga que tener un proceso de paz, porque capaz que no lo necesita, no tiene que, pero hay proyectos que puedan ser un significante más vacío para que más visiones políticas quepan adentro. Entonces yo creo que hay cómo, obviamente eso implicaría desafiar la tendencia, desafiar la historia, y no es tan fácil, pero creo que hay buenos ejemplos. Bueno, a mí me gustaría seguir pensando lo que nos queda de conversación en términos de enseñanzas, aprendizajes. Eh, si bien uno podría pensar que una democracia débil es un error, y para Latinoamérica poder aprender de eso que creemos que es el error, y por el contrario, cómo eso que vemos en contra realmente nos fortalece. Carlos, ¿qué de los medios? Ustedes hablan de una pedagogía que hacen constantemente hacia la ciudadanía peruana para que comprendan los procesos democráticos.
Más allá de eso, el ciudadano, ¿cómo está sintiendo estas formas de aprendizaje, de asumir la ciudadanía para la decisión de lo que viene en los años de gobierno, en el mediano y en el largo plazo? Bueno, en verdad, ¿Nos lo oigo? es difícil, no es tan fácil, ¿no? No es tan simple el poder continuar, como dices tú, desarrollando esta pedagogía, esta capacitación, esta formación permanente a la audiencia, a que participe en sus gobiernos, como co-gobiernos, mediante una serie de sistemas que plantea la propia, porque de leyes y de reglamentación el Perú no se puede quejar jamás. Otra cosa es lo político, pues, ¿no? Eh, en realidad no veo salida hasta no persistir en eso y continuarlo hasta el final, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, surgen nuevas corrientes de opinión dentro de las propias ideologías, ¿no? Tanto de derecha como izquierda. Y finalmente, una de las cosas que las acusan siempre es de que se agitan, se mueven, se excitan en los procesos electorales. Entre uno y otro proceso electoral hay un vacío, un desinterés, un desgano tremendo. Y en los procesos electorales, que finalmente todos los partidos se convierten en vientre de alquiler para aceptar a quien pague más para obtener los lugares preferenciales, vuelven a llegar gente no solamente desconocida, que no tiene ningún tipo de formación ni interés en que la realidad de su barrio, de su región cambie, sino en forrarse, en asegurar económicamente él y su familia. Este fenómeno se da en casi todas las organizaciones políticas, ¿no? Entonces yo no veo en los partidos políticos realmente esperanza de que allí empiecen los cambios, las mejoras, ¿no? Ahora poco, por ejemplo, este Congreso desgraciado que se va a plantear una serie de leyes que facilitan la criminalidad, ¿no? Por ejemplo, las intervenciones que se realizaban en las casas para los acusados de corrupción. Ahora tiene que estar allí el abogado y la persona acusada en la casa para poder hacer un operativo, ¿no? Esto es un vacilón, es una risa, ¿no? Porque eh, invalidan cualquier tipo de intervención, algún domicilio de un acusado de corrupción, ex autoridad, si es que no está su abogado defensor, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las atrocidades que ha aprobado este Congreso, ¿no? No se puede enjuiciar a un partido político. Es otra de las leyes pro crimen que están utilizando unos grupos políticos efectivamente también para haber logrado la preferencia de las personas, ¿no? Y así. Entonces, desde las asociaciones creo que está la opción o la oportunidad para poder cambiar o plantear realmente políticas, y creo que durante las gestiones municipales y regionales podrían fortalecerse esto, ¿no? Yo, porque, repito, frente a la participación, a la actuación de las personas que quieren hacer política, porque es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Incluso para un congresista, para una persona que quiere ser congresista, solamente le basta haber acabado secundaria, mientras para adquirir cualquier trabajo, pues no solamente te piden experiencia en ese trabajo, que es curioso, no habiéndolo tenido nunca, y también una formación a la altura adecuada de ese trabajo. Claro, mientras no tengas el dedo, el enchufe, la vara, quien te señale y te exonere ese tipo de evaluaciones para que tengas el trabajo. Entonces, este tipo de actividad tan arribista, tan oportunista, tan criolla, tan viva, tan pendeja, como le diríamos algunos, es una forma transversal que cruza todas las actividades de las personas, ¿no? No solamente en Lima, sino también en las provincias. Camilo, ya viendo, digamos, lo que nos está proponiendo Carlos al respecto de la actitud peruana frente a la democracia, a cómo ejercerla, y tú como observador internacional, en relación a los demás países de la América Latina, hemos crecido, aún no logramos ciudadanías críticas frente a la corrupción, frente a fenómenos como el narcotráfico o narcoestados, y que tengamos votos en oposición a esas prácticas. Hay esas posturas en Latinoamérica. Sí, no, pues en Colombia, pues hay que decirlo, hubo una consulta anticorrupción con casi 10 millones, creo que fue de votos, que fue lo que le dio el caudal político para la alcaldía de Claudia López. Entonces, pues es un ejemplo, claro, eso tiene un color político, y la bandera de ir en contra de la corrupción en este caso iba, pues tenía una bandera política,
pero aglutinó a más de 10 millones de personas alrededor de eso en una consulta muy atípica, en una consulta muy rara y que después le representó la posibilidad de subir al poder con esa bandera de la anticorrupción, ¿sí? Entonces, yo sí creo que hay algo de eso. Ahí sí me remito mucho al caso colombiano con una persona que logró ser candidato a presidencia y llegar bastante lejos como Antanas Mocus, que más allá de si lo hizo, lo hacía bien o mal, digamos que estas eran sus banderas de la no corrupción, del no todo vale. Yo no estoy acá tomando parte por ninguno, ni por él, ni nada, solo digo que había un discurso alrededor de la corrupción como un mal a combatir. Entonces, sí creo que existe. Ahora, ¿qué pasa? Creo que en la cultura, creo que en la manera incluso de relacionarnos socialmente, hay toda una admiración a esta persona poderosa con dinero, no importa cómo hagas el dinero, desde que seas poderoso, desde que tengas una serie de simbolismos sociales de tu lado, unos cierto tipo de vehículos, un cierto tipo de propiedades, un cierto tipo de personas, de mujeres, ¿sí? Y esas figuras son muy admiradas culturalmente hablando. Entonces, quien llegue a plantear eso como simbología política también, pues va a tener una ventaja, por así decirlo. Y pues no me quiero remitir, no quiero dar nombres propios ni nada, pero creo que lo estamos viendo en varios países latinoamericanos eh, con esa propuesta que llegan, ¿no? Como una propuesta más allá de si es mafioso o no en realidad, o sea, si se dedique a traficar estupefacientes, es toda una cultura que nos permite pensar que todo puede valer, que para llegar a una situación, a un escaño de poder, yo puedo hacer lo que se me ocurra hacer y va a estar bien. Entonces, si hay algo de eso, si hay algo de eso. Sí, entonces es difícil, yo creo que la cultura mafiosa en Latinoamérica está muy latente, yo creo que también está asociada a pues, sí, una falta de oportunidades también que se han visto históricamente y que eso ha sido un camino para salir, entonces la gente no necesariamente lo ve mal, la gente lo ve incluso como, este tipo surgió de esta manera, tal, bueno, eso es movilidad social. Muchas veces la gente no piensa es que es ilegal, es que hizo esto en contra, no, porque pues esto no había más oportunidades, esa es la lectura que se da. Entonces es complejo, creo que es complejo, creo que está muy enquistado en la cultura, aunque como les decía en la primera parte de mi respuesta, sí hay expresiones populares en contra de esto. Estamos hablando de lo que les dije, la consulta anticorrupción. Creo que es que no reconocían 8 u 11 millones de votos. Ahí les debo el dato. Pero pues quiero decir, es una cantidad enorme de votos, ¿sí? Entonces es eso. Gracias, Camilo. Ay, Carlos, para ir cerrando este encuentro de hoy de análisis y reflexión frente al sentido de la democracia, ya que tú nos lo has puesto de frente y de presente, y es, entonces, tenemos ciudadanos que desde el etos cultural, desde esa subjetividad, están votando dos lugares distintos de ciudadanía, pero también de país, pero también de Latinoamérica. Y en esa medida, ¿tú cómo ves que va a reaccionar el pueblo peruano a un lugar o al otro, ya como después de toda esta conversación, a manera de conclusión? El mismo peruano actúa en función a shocks, a desgracias, a cosas que se salen del límite, ¿no? En algunos casos, en la serranía nomás de Perú, he visto que han flagelado, agarrado a los alcaldes, los han subido en burro, los han agarrado latigazos por incumplir con su demanda, ¿no? Pero en otras partes entran como si los mismos congresistas, 120 congresistas, 67 están acusados de corrupción. Y postulan con la sinvergüenza normal, natural, y vuelven a ser electos. ¿No? Miren el caso de Alan García, por ejemplo. Entonces, estamos acostumbrados a vivir así hasta que no nos afecte, nos choque, si no el bolsillo, por lo menos nuestra desgracia personal, familiar, para recién reclamar, reivindicar, o ir al periodista y decir, ¿no? ¿Cómo es posible que esta injusticia se perpetre, se normalice aquí? ¿No? Por ejemplo, en los hospitales del Perú, si tú no tienes dinero para pagar una clínica, sean los hospitales del Ministerio
a través del sistema SIS, que son peor, o pagues la seguridad social durante cuánto tiempo trabajando, son hospitales de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pagando o no pagando, o contribuyendo al sistema de salud, no tengas una atención, o si la tienes es pésima, o sea la antesala de la muerte, ¿no? Eso me parece grotesco. Y es normal, no pasa nada aquí hasta que, como repito, les toca a ti, ¿no? Entonces, esa forma de sentir la democracia me parece realmente grotesca en nuestra patria, ¿no? Seguramente en otros lugares hay mejor nivel en cuanto al respeto a los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, pero creo que en Latinoamérica hay una homogeneidad respecto a la reivindicación de esos derechos, ¿no? Es diferente en Europa. Yo he vivido 11 años en Madrid, he sido inmigrante, entiendo la realidad de los inmigrantes, y hay allí un estado de bienestar que garantiza, o que hace el esfuerzo por garantizar esos derechos elementales, ¿no? Aquí no. Y esa es nuestra democracia. Y ya está. Y vivir, vegetar circularmente en un sistema de vida que perpetra ese tipo de modo de vida me parece realmente malo, malo. Y eso hacen los medios de comunicación general en Lima, y eso hacen las autoridades que terminan, como repito, sensibilizándose de cuánto poder y forrarse y entrar actos de corrupción uno tras otro, hasta ser elegidos congresistas y gobernarnos como nos gobiernan. Gracias, Carlos. Yo creo que lo que hay aquí es una mirada crítica profunda del lado crudo y la fragilidad de la democracia, una acción atrapada en un eterno presente de crisis donde el acto de votar, lejos de ser el final de un proceso, parece ser el inicio de otro conflicto. Agradecemos profundamente a Carlos y a Camilo por su tiempo, por habernos acompañado, y esperamos poder seguir continuando esta conversación, pues nos interesa profundizar en cómo Latinoamérica asume su ciudadanía y defiende sus soberanías. Gracias a todos y todas. Feliz noche.